Realmente habla de maestras y maestros asesinados o desaparecidos a partir del golpe de Estado del 36 durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Con sus manchas, texturas, colores, con estas palabras, los lugares nos hablan de su pasado. No solo son color y textura, me gusta pensar que son memoria. Os voy a hablar un poquito de algunos de los maestros, de esas vidas con las que yo me encontré, para que entendamos un poco todos cuál es el fundamento, ¿no?, del proyecto y qué es lo que ocurrió el porqué, cuando yo me encuentro con estas vidas, decido hacer un proyecto como este. María Domínguez Remón nace en 1882, nace en Pozuelo de Aragón, un pueblo de Zaragoza, y su vida es un ejemplo de superación y valentía. Fue poeta, maestra, conferenciante y luchadora por los derechos laborales y sociales, especialmente los derechos de la mujer. Muy bien, haría escribir, se ha sacado sus estudios de maestra. María además escribe, colabora con artículos en varios periódicos de la época. Pero María se convierte en la primera alcaldesa de la República. Durante su mandato realiza mejoras importantes y deja el cargo en el año 1933, volviendo a su labor docente. En el año 34 publica un libro que se llama Opiniones de mujer. Opiniones de mujeres. Cuando María se pregunta qué es el feminismo, una de las cosas que dice es que el feminismo es espiritualidad, ternura, amor. Y como estas cualidades son innatas en la mujer, he aquí que es una equivocación asustarse ante el despertar de esa media humanidad que ha estado aletargada largos siglos. Llega el año 36, el 17 de julio, y tras el golpe de Estado, María es detenida y fusilada por el bando sublevado el 7 de septiembre del 36. Tenía 54 años, es fusilada en el cementerio de Fuentejalón, un pueblo de Zaragoza, muy cerquita de Gallur. Fue olvidada hasta que fue recuperada su historia a mediados de los años 90 del siglo pasado. Sus restos fueron exhumados en enero del 2021, es decir, de hace nada, hace poco más de un año. Y en marzo de ese mismo año son confirmados mediante análisis de ADN sus restos, ¿vale? Tenían un tiro en la cabeza y junto a esto se hallan una peineta, 4 horquillas de pelo, 2 botones y restos de sandalias. En junio de ese mismo año es nombrada hija predilecta en su localidad natal, en Pozuelo de Aragón. Hoy María, en su lápida del cementerio de Fuentejalón, tiene una rosa blanca. Fue Felisa Alcusa del Carmen, que nace poco después que María, en 1897, en otro pueblo de Zaragoza. Es maestra en La Cogullada, que es un pueblo de la ciudad de Zaragoza. Felisa es destinada a esta escuela de La Cogullada, es la maestra de esta escuela, y tras el golpe de Estado del año 36, el 29 de septiembre, guardias civiles y falangistas llegan a Cogullada en un pequeño camión. Detienen a un grupo de hombres que pertenecían a la Junta de Vecinos y detienen a la maestra. Y los llevan a la tapia del cementerio de Movera, donde son fusilados, todos. El hijo de Felisa, 3 años después, consigue recuperar su cuerpo y enterrarlo en el cementerio de Torrero. Hoy, en el memorial que hay en la entrada del cementerio de Torrero, que es un memorial que tiene más de 3.000 placas de personas represaliadas, Felisa tiene una rosa blanca también, que luego ya os cuento de qué va esto de la rosa blanca, una rosa blanca, como veis. Antoni nace en 1903 en Montroi, en un pueblo de Tarragona. Se interesa y se forma como maestro en el método pedagógico Freine. En 1934 toma posesión de su plaza en Bañuelos de Bureba, un pueblo de Burgos, que entonces contaba con poco más de 200 habitantes, 58 casas y solo 32 niños. De su bolsillo paga una imprenta de la que saldrán revistas llamadas Gestos y Recreo, con textos propios de los alumnos, y adquiere un gramófono para enseñarles a bailar. En los cuadernos sobre el mar, que son ediciones que él hace con la imprenta en el colegio, fechados en enero del 36, Antoni
prometía a sus alumnos llevarles a conocer el mar, a su tierra natal. Los niños nunca habían visto el mar. Es detenido por milicias falangistas, torturado, le arrancan los dientes, no sé si vivo o muerto, pero le arrancan los dientes, le pasean medio desnudo por Briviesca en un descapotable para que sirviera de escarmiento. Le conducen a Pedraja, La Pedraja, perdón, es un municipio de Villafranca de Montes de Oca, en Burgos también, y junto a muchos otros le fusilan y echan sus cuerpos a un hoyo, ese mismo día 25. Ese hoyo es conocido como Fosa de la Pedraja, en la que en 2010, es decir, 80 años después del suceso, fueron exhumados los restos de 104 personas, además de la del maestro. Aún no han sido identificados sus restos porque muchas veces los restos están en muy mal estado. En este caso, Antoni Benaigues todavía sigue desaparecido. Sergi Bernal es un fotógrafo que ha dedicado más de 10 años a la vida de este maestro. Es su proyecto personal. Cuando yo me encuentro con estas vidas de estos tres maestros, yo no me puedo quedar parada. Y entre otras cosas porque buscando sobre sus vidas me encuentro con otras, con más maestros represaliados en la guerra civil, en el golpe de Estado y en la dictadura. Y me encuentro con este libro, que es un libro de la periodista María Antonia Iglesias, que está escrito en el 2005, ya hace casi 20 años. O sea que ya hace 20 años o más había gente investigando qué pasó en aquella época. Son maestros que ejercían en el gobierno de la Segunda República. Y entonces me encuentro con este libro que habla de la vida de 11 maestros, con testigos, todo con testigos. Testigos que en el 2005 todavía no habían muerto y que hoy lamentablemente sí, y ya no nos pueden seguir contando, pero que María Antonia Iglesias se aseguró de dejar el testimonio aquí. Este libro se llama Los maestros de la República, los otros santos, los otros mártires. Asesinan y entierran en una cuneta. Sus cuerpos hoy todavía no han sido hallados, y su hija Hilda, y no quiere morirse sin encontrar a sus padres. Hilda. Ella dice que el único arma que tenía su madre era la llave del colegio que llevaba en su bolsillo, y que mientras le quede voz hablará de sus muertos, porque tiene derecho a hacerlo. Este libro, en el apartado a José Aniceto, escribe un precioso prólogo Luis García Montero, en el que termina diciendo: como no habían querido vivir hacia atrás, tuvieron que morir hacia adelante. ¿Por qué no es casual que sean maestros de los que estamos hablando, ¿no? En Cobertelada, en un pueblo de Soria, hay una fosa que la llaman así, la fosa de los 5 maestros de Cobertelada. El 25 de agosto del año 36, un camión sale con 5 presos de la cárcel de Almazán, en Soria. A unos 15 kilómetros de la cárcel, en la carretera de Cobertelada a Barahona, un grupo de trabajadores del campo los ven llegar y bajar del camión. Los ven correr por el campo y pueden ver cómo los disparan. Cazados como a conejos, dicen literalmente los testigos. Al día siguiente, los campesinos testigos de ello, del asesinato, son vecinos del lugar, vuelven para darles sepultura, en la tristemente llamada Fosa de los Maestros. No es casual que un camión salga con 5 maestros de una cárcel. Alguien debió decidir: los maestros, que los monten en el camión. ¿Por qué los maestros? No es casual que eligieran a los maestros. Lo iremos viendo. Los cuerpos fueron exhumados en 2017, un montón de años después, 81 años después, 81 años en una fosa, y fueron identificados los 5. La desaparición y asesinato de los maestros se corresponde con uno de los 3 patrones que se repitieron en Soria y en el resto de España, donde triunfó el levantamiento militar del 36. Se trata de asesinatos premeditados y de carácter ideológico.
fueron desarrollados de manera sistemática. Tenemos entre algunas, no he puesto todas, por supuesto, entre algunas de las maestras Sofía Polo, Gertrudis Ríos, Mercedes Romero, Carmen Delgado, Engracia del Río, María Camino Andrea, Ricarda Ana Covacho, todas estas maestras fueron, además de asesinadas, violadas, torturadas algunas de ellas y algunas de ellas mutiladas. Entonces, bueno, el cuerpo en la guerra, lo sabemos todos, se convierte también en el receptáculo de la punición de los delitos. Y las formas de su degradación se deben analizar tanto desde el punto de vista de la violencia político-social como desde el punto de vista de la dimensión sexuada de los castigos en tiempo de guerra. La historiadora Maud Joly fue la primera en acuñar el término represión sexuada, para hacer referencia a los castigos específicos que se ejercieron sobre la mujer durante la guerra civil y la dictadura, entre los cuales destacaban, como acabo de comentar, rapados de pelo, ingerir aceite de ricino, mostrarles públicamente en ropa interior y, por supuesto, las violaciones. El cuerpo de las mujeres representó durante la guerra un verdadero frente de batalla con un componente político, pero también sexual. ¿Cómo es posible que no conozcamos todo esto? ¿Cómo es posible que durante 80 años no nos hayan contado esto, cuando hemos estudiado historia en el colegio, en el instituto? Como hemos visto, no son víctimas de una guerra. Ninguno de ellos murió en ningún frente, en ninguna trinchera, en ninguna batalla. Los sacaron de sus casas, de sus escuelas y los asesinaron. Me hice muchas preguntas y una de ellas es ¿cómo es que desconozco estos hechos? Me conmovió el silencio de años. Realmente os lo digo con el corazón en la mano. He sentido tristeza, rabia, impotencia. En todos estos meses que llevo trabajando con esto, he sentido de todo. He llorado, pero también he sentido ternura y compasión. Y como decía Lorca, he sentido la comprensión simpática de los perseguidos. Pensé en sus escuelas, en los barrios donde crecieron y en los muros y cunetas en los que fueron fusilados. Y me pregunté qué me contarían esos lugares, qué fotografías podría encontrar en esos muros parlantes, esas palabras en forma de aparentes manchas con las que las paredes nos narran su memoria. Con el nombre y apellidos de cada maestro. De alguna manera, yo os invito a que seáis el guardián de la memoria de un maestro, que su vida, su nombre, sus proyectos de educación no se queden en el olvido después de haber sido acallados durante más de 80 años. Y para eso, para invitar a la gente a que guarde la memoria de un maestro, he elaborado unas tarjetitas pequeñas con el nombre de un maestro, dónde nació, dónde tenía su escuela y la fecha donde murió, y un botón de nácar. Objetos que se repiten mucho en las fosas. Cuando se abren las fosas de los restos las fosas que se están abriendo, se encuentran varios objetos: horquillas, hebillas del cinturón, hebillas de los zapatos y botones de nácar, porque el nácar es un producto natural que perdura con el tiempo. Y entonces me pareció un símbolo precioso el hecho de que parece que es un símbolo del que se resiste a desaparecer, a ser olvidado, ¿no? Y por eso llamo al proyecto Botones de nácar contra el olvido. Es un botón de nácar por cada maestro, ¿no? Me puse en camino, me puse a ello, y este es el mapa. Este es el mapa que yo empecé a hacer. Bueno, este es el mapa que yo empiezo a hacer, pero como veis yo voy añadiendo nombres y lugares. Nombres y lugares. Como veis, ya no son 20 ni 30 maestros. Este es el mapa que yo llevo realizado ahora. Desde abril que empecé a hacer este trabajo hasta ahora. Lamentablemente es un mapa que está en desgarradora construcción.
porque todos los días, casi todos los días, añado un dato. Estremece, ¿verdad? Estos son algunos datos que tienen fecha del 6 de diciembre. Ahora son unos pocos más. El 6 de diciembre yo llevaba 848 maestros. Hoy llevo 940. Como dato curioso para retener, para tener en cuenta, quiero decir importante, el 60% de los maestros, más de la mitad, fueron asesinados en los primeros 5 meses y medio después del golpe de Estado. Que sepamos, ¿eh? O sea, toda esta información es hasta ahora. Hasta ahora, porque hay todavía mucha información que yo todavía no he encontrado. Y que en la circular del 7 de diciembre del 36, 7 de diciembre, llevábamos 5 meses de guerra, José María Pemán era el presidente de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, de este nuevo gobierno, y se dirige a los vocales, en esa circular, se dirige a los vocales de las comisiones depuradoras de primera enseñanza, y decía que la depuración que se iba a llevar a cabo tenía carácter no solo punitivo, no solo castigador, sino también preventivo, por lo que imponía la sanción de los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han sentado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. Se termina de pronto y de forma abrupta la libertad, el progreso, el libre pensamiento, la institución libre de enseñanza que venía desde el año 1876, las misiones pedagógicas, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que era una agrupación profesional, los maestros se unían para organizar sus derechos, la Federación Universitaria Escolar, que era una asociación de alumnos universitarios, la Asociación de Amigos de la Escuela, los Ateneos Populares, las bibliotecas escolares, todo eso y mucho más se pierde y el espacio que ocupaba se cubre de sombras. Un botón de nácar en mi solapa. Es lo que os grito. Según datos oficiales en España, aquí ya me salgo un poco del magisterio, son solo 2 datos. Según datos oficiales, en España hay 114.266 desaparecidos, 4.265 fosas. Solo ha habido 700 abiertas, 700 descubiertas. Por las víctimas de la represión, por los que siguen desaparecidos, por los que yacen aún en fosas y cunetas, yo quiero decirles que no les olvido, que no les he olvidado. A partir de conocerlos, no los voy a olvidar. Y por sus familiares y amigos que se aguantaron de morir todos los años que pudieron para poder contarlo. Yo les digo que tomo el testigo de su memoria. Este botón de nácar es tristemente solo un botón de muestra de la historia, de nuestra historia que nos ha sido ocultada durante años. Una verdad que se esconde bajo la tierra, la que nos gritan esos huesos liberados tras su silencio de años y que no podemos seguir ignorando. Por nuestros jóvenes, por su futuro, para que no se vuelva a repetir nunca más.